Bienvenidos a la serie de noticias que unen pasado y presente. Hoy vamos a hablar de la colección definitiva de Mortal Kombat, un Atari 2600 Plus vestido de Pac-Man con juego nuevo para la 7800, Doom regresando nuevamente a la Super Nintendo y Evercade fichando a Rare con joyas incluidas de ZX Spectrum. Y ojo, porque la consola FPGA de Nintendo 64 también se mueve en el calendario. You had guys in their 20s. What kind of video game are they gonna make? We knew that there was something special going on. Fight! Digital Eclipse prepara Mortal Kombat Legacy Collection, un recopilatorio con los Mortal Kombat clásicos remasterizados, extras de historia al estilo museo y juego online con rollback. Lo potente no es solo la lista de juegos, sino el formato antología interactiva al estilo Atari 50, líneas de tiempo, entrevistas, artes y contexto jugable. Si esto se convierte en estándar para otras sagas, la preservación de videojuegos pega un salto gigante. Atari lanza la Atari 2600 Plus Pac-Man Edition el 31 de octubre. Carcasa amarilla, joystick inalámbrico temático y un cartucho Pac-Man Double Future con la ROM clásica de 2600 y un Pac-Man 7800 nuevo con estética arcade. También habrá mandos inalámbricos edición fantasma, Blinky, Inky, Pinky y Clyde. Pack pensado para coleccionistas y lucir en estantería. Blaze celebrará en Evercade los 40 años de Rare con Rare Collection 1, reservas desde finales de septiembre. 12 títulos de la era 8-16 bit con ZX Spectrum, Jetpack, Sabre Wolf, Attic Attack, Night Lore, con NES como Pro-Am y Battletoads Arcade y Conker's Pocket Tales de Game Boy. El cartucho valdrá aproximadamente 20 euros con manual a color, filosofía neo-retro coleccionable. Y seguimos con Evercade. Evercade y SNK siguen con compilaciones Neo Geo Arcade por volúmenes. Señal de que la alianza Blaze-SNK va en serio. Analog 3D, la esperada consola FPGA compatible con Nintendo 64 se retrasa al cuarto trimestre de 2025. La compañía prioriza fidelidad y calidad, salida digital con baja latencia, perfiles por juego y soporte de mandos modernos están sobre la mesa. Y la expectación sigue altísima. Limited Run Games fabrica un cartucho nuevo de Doom para Super Nintendo, con un chip tipo FPGA Super FX3 que mejora el rendimiento frente al cartucho de 1995. Incluso han anunciado un mando con vibración a juego. Es un híbrido entre homebrew y lanzamiento oficial que demuestra que aún hay margen para mejorar clásicos en hardware original, con tecnología moderna dentro del cartucho. La escena homebrew sigue fortísima. En agosto arrancó la SNES Dev 2025. Decenas de equipos creando juegos nuevos para Super Nintendo a contrarreloj. Estas jams dejan joyitas jugables y sobre todo herramientas y documentación que empujan a toda la comunidad. Doorways and portals to other worlds controlled by our own hands. Por último, como broche cultural, el docu indie de Arcade Wizard se estrenó el 15 de agosto en directo y luego llegó a YouTube. Un viaje por la era de los salones, récords, recreaciones en pixel art y mucho cariño por la cultura arcade.
Perfecto para cerrar el episodio con buen sabor ochentero. En septiembre seguiré de cerca los temas sobre los que hemos hablado hoy y si os ha gustado el contenido, dadle like, suscribiros y comentad sobre aquellas noticias que más os hayan impactado. Nada más que deciros, un abrazo.